Hoy vamos a estar viendo el último resumen, ¿está bien? Que tiene que ver con multiestructuras e introducción al diseño de TADS. El primer tema es un tema más práctico, ¿está bien? De cómo optimizar el uso de más de una estructura para acceder y almacenar datos. Y el segundo, un poquito, es un puente hacia más adelante en la carrera, porque vamos a poner el foco ya no quizás en la implementación de un tipo de abstracto de datos o de un módulo, sino más bien en qué criterios tener en cuenta a la hora de diseñar, o sea, hacer los .h. Los .h o las especificaciones de los TADA han sido en este curso básicamente un insumo para ustedes, incluso en las tareas, ¿está bien? Pero bueno, en los próximos cursos, sobre todo en P4, se pone más el foco en el diseño de las aplicaciones. Entonces, de alguna manera esto trata de ser un puente hacia lo que va a venir más adelante. Entonces vamos a ver un poquito de multiestructura y un poquito de introducción a diseño del TAD, que es lo que aparece en el práctico 10. El lunes que viene, no sé si vieron un mail que se mandó al foro que tenía que ver con el paro de mañana, se anuncia que el lunes que viene, igual lo voy a recordar, va a haber como una clase especial, no la llamaría ni teórico ni resumen de teórico, va a ser más bien tipo repaso y como puesta a punta sobre todo de los últimos temas si le quedan dudas pensando en el parcial que es el 29. ¿Tá? Así que bueno, ya les va a llegar el aviso, por más que se mandó hoy un mail por el tema del paro. Voy a compartir entonces y vamos a arrancar con esto. ¿No? Supongo que ahí están viendo. Sí. Ok, entonces bueno. El tema de las estructuras múltiples o multiestructuras es un tema eminentemente práctico, pero que bueno, puede ser visto, yo diría, al final del curso, porque uno ya practicó mucho con distintas estructuras de manera independiente, ya sean listas, árboles, arreglos, hashing, etc. ¿Está bien? Para implementar distintos tipos de abstractos de datos. Y a veces lo que pasa, por ejemplo, si pienso en las colecciones, en los mappings, que hay estructuras que son buenas para algunas operaciones en cuanto a eficiencia, pero quizás no tanto para otras. ¿Está bien? Y en las otras pasa a la inversa. ¿Está bien? Entonces, a veces surge la idea de decir, bueno, ¿qué pasaría si combinamos más de una estructura para representar un problema, viendo si podemos sumar de alguna manera las ventajas que cada una tiene de manera independiente, tratando de que no exploten las desventajas? ¿Está bien? En particular, por ejemplo, si voy a usar más de una estructura, no quiero duplicar o triplicar el uso de la memoria para almacenar la misma información en más de una estructura. ¿No? Entonces, esa es la idea básica, o sea, acá se acabó como la explicación general de la multiestructura. Entonces, creo que una buena forma o la mejor forma de verlo, y más en el contexto que se nos viene el Mundial, es ver un ejemplo, ¿está bien? Y voy a tomar un ranking, podemos llamar el ranking de la FIFA, por más que uno va a ver que esto está muy simplificado, ¿está bien? Para ilustrar lo que queremos ver, y no es un ranking realista en cuanto al tipo de operaciones que tiene en particular. Entonces, supónganse que yo dijera, bueno, lo que queremos mantener en un ranking de la FIFA es mantener la escala de equipos de fútbol en la que cada equipo va a estar situado en un único puesto. Por ejemplo, Uruguay en el puesto 1, por decir algo, ojalá. ¿Tá? La idea es que los equipos nuevos que quieran ingresar o que ingresen a este ranking de la FIFA se van a agregar en la base de la escala, es decir, en el puesto con numeración más alta. Es decir, el equipo de numeración más baja, el puesto número 1 es el mejor equipo, y un equipo que entra en el ranking entra en el puesto más alto, o sea, perdón, como número más grande, pero más al fondo de la tabla. ¿No? ¿Qué cosas queremos permitir como básicas en este ranking? Bueno, que un equipo pueda desafiar o retar a otro equipo, pero solo que esté en el puesto inmediatamente superior. Es decir, un equipo que está en el puesto I puede retar a otro que está en el puesto I-1, el anterior, y si le gana, cambiaría de puesto con él, ¿no? Obviamente, hay un equipo que no puede retar a nadie. ¿Quién es? Primero.
Exacto, porque cada uno va a retar el puesto anterior. Bueno, el primero no puede retar a alguien que sea mejor que él, entonces solo puede ser retado, ¿no? El resto de los equipos, sí. Bueno, tomemos esta realidad, obviamente muy simplificada, ¿está bien? Y la idea sería pensar una representación para este escenario, ¿no? Dado que hablamos de puestos y de equipos, una solución, si pienso en un ranking acotado, ¿qué podría ser? Simple, ¿no? Una solución simple, para que no se compliquen mucho. Se usa para implementar las pilas, por ejemplo, acotadas. ¿Se les ocurre o no? Un arreglo. Un arreglo. ¿Tá? Entonces vamos a ver que una forma es un arreglo. ¿Tá? Pero antes de ver esa implementación, tratemos de formalizar ese requerimiento que yo decía un poquito más. ¿Tá? Entonces, consideremos lo que queremos básicamente modelar es como una correspondencia entre nombres de equipos, que podemos pensar que son char asterisco, cadena de caracteres, ¿tá? Y puestos, del 1 en adelante. Y las tres operaciones que nos interesaría para este problema son agregar, me dan un nombre de un equipo y la idea es agregarlo en el puesto de numeración más alto, o sea, en la base de la escala. Retar, que le doy el nombre de un equipo, y me va a devolver el nombre del equipo que está en el puesto anterior, es decir, que si el nombre del equipo está en el puesto I, me va a dar el nombre del equipo que está en el puesto I-1, asumiendo que I es mayor que 1, como dijimos, o sea, el equipo número, el equipo en el puesto principal, número 1, no puede retar a nadie. Y cambia, que le doy ahora sí, ya un nombre de equipo, sino un puesto, y va a intercambiar los equipos que están en el puesto I e I-1, ¿está bien? También asumiendo que I es mayor que 1. ¿Ok? Esas tres operaciones va a ser un poco el análisis, ¿no? Entonces, una implementación podría ser esa que dijeron recién, una regla, un array con tope, ¿no? Que se usa, por ejemplo, para implementar un stack. Entonces, supóngase que tengo un máximo posible de n equipos en la escala, y tengo un array donde cada posición es un puesto, 1 hasta, y pienso en un tope o siguiente puesto, que sería el tope del arreglo, que es el último que se agregó en el ranking, ¿no? Entonces, de hecho, cuando agrego, la idea sería mover este siguiente puesto, que nunca podrá superar el n este que está acá, en el cual yo admito que va a haber a lo sumo n equipos en el ranking FIFA y ya después no se va a poder agregar. ¿Ok? En este escenario, a ver, ¿qué haría la operación agrega? ¿No? Bastante fácil, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Bueno, somos pocos, ¿no? Y si no participan, va a estar, no hago más preguntas. ¿Qué es lo que va a hacer la operación agrega? ¿Cuál es el tope ahora? El siguiente puesto, suponete que está acá. ¿Qué es lo que hace? Agrega. El siguiente puesto es el índice. Exacto. Es un Del, ul- numerito. del último o el penúltimo. Y suponete que es el último. Entonces, ¿qué va a hacer? Le suma 1 o pone el equipo nuevo en ese puesto y corre el siguiente puesto, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo o no? O sea, no tengo Sí. que recorrer el arreglo. Simplemente sobre el siguiente puesto agrego el equipo y me quedo preparando para el otro, ¿no? Puede ser que... Es parecido a los hips, ¿no? En eso. Exacto. En eso es parecido al heap, pero es más parecido, diría, a una pila, ¿no? Porque el heap es más Sí, complicado también. y la pila es más simple. Sí, Pero sí. el heap es cierto, vos lo insertás al final en el tope, digamos, ¿no? El tope más 1 insertás y después corres o corres y luego insertás. Depende cómo hagas primero, si haces primero el incremento o primero la inserción. La operación reta, ¿qué es lo que hacía? Yo le doy el nombre de un equipo y me tiene que decir qué equipo está en el puesto anterior. Por ejemplo, le doy Uruguay. ¿Cómo encuentra Uruguay acá? Y me da el nombre del equipo que va a retar Uruguay.
¿qué tiene que hacer? En palabras, ¿no? Sí, tiene que buscarlo y obtener el índice. Exacto. Lo O sea, busco, por quitarle ejemplo, uno. dice, si Uruguay estuviera en el puesto I, me tiene que dar el nombre del equipo que está en el puesto I-1. Pero tiene que recorrer el array. ¿Estamos de acuerdo? No es complicado, pero ya no es orden 1. Agrega sí es orden 1. Y cambia, como tiene el índice, por ejemplo dice cambia ahí, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, hacer el swap de los dos nombres que están acá, en el puesto I-1 ahí. ¿Está? También es rápido. Pero Reta no es tan rápido. Y uno diría, ¿cuál es el problema con Reta? Que tuvo que buscar un nombre de equipo por el string. Y justamente el arreglo lo que prioriza el acceso rápido por posición, no por el string. Entonces, ¿qué otra implementación vimos para colecciones que en promedio más rápida para buscar, por ejemplo, cosas por un string? Si señalar una función hash. Exacto, podría ser un hashing. ¿Tá? Entonces, supónganse una segunda alternativa diciendo, mira, voy a tener una tabla de hash, ¿está bien? Que la hago del tamaño de la cantidad esperada de equipos en el ranking, y lo que hago es un hashing abierto, ¿no? Y tengo una función de hash que, por ejemplo, ¿qué quiere decir? A ver, que la función de hash, por ejemplo, a Francia y a Argentina, o a Uruguay y Brasil, estén en la misma listita. Por ejemplo, que Uruguay y Brasil estén en la misma lista. ¿Qué quiere decir? Pensando en hashing, ¿no? ¿Cuándo caían en una misma lista? Tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Cuando usas la función hash es la posición del arreglo. O sea, hubo una colisión. Exactamente. ¿Ah? No quiere decir que comparten el mismo puesto en el ranking, sino que la función de hash aplicado al nombre Uruguay y al nombre Brasil les dio este numerito de la regla. ¿Ah? Módulo del tamaño de la tabla, cayeron acá. ¿Está bien? Lo mismo para Francia, Argentina y Alemania cayó solito acá. ¿Qué es el numerito que estoy guardando al lado? Justamente es la posición en el ranking, que no tiene nada que ver con lo que la función de hash le dio para decir qué lugar le tocaba insertar. Por ejemplo, puede depender de la suma de los códigos ASCII y de los caracteres. Eso es la función de hash, no tiene que ver con el puesto. Entonces, para guardar la correspondencia en nombre de equipo compuesto, lo que hago en el nodito es guardar como dos datos, ¿no? El nombre del equipo y el puesto. ¿Tá? Por eso este dibujito. Tengo un siguiente puesto que es como en la anterior, digamos, para agregar. ¿Por qué? Porque cuando voy a agregar, supónganse Chile en el puesto 10, por decir algo, supónganse Argentina el último en el puesto 9, entonces digo, ¿cuál es el siguiente puesto? Tomo este entero, que va a estar en la representación, y agrego Chile donde le toque con el número 10 e incremento el siguiente puesto en 1. ¿Está bien? ¿Ok? Bajo esta consigna, ¿cómo son las operaciones? ¿Cómo serían en palabra y qué eficiencia tendrían? O sea, cuando quiero agregar un equipo, por ejemplo, Chile, ¿ah? ¿Qué haría? Lo dije, pero repítanmelo ustedes. Podés hacer el incremento directamente al principio. Sí. Usas la función hash para ver dónde cae Chile Bien. y lo Por agregas ejemplo. nada más. Exacto. Por ejemplo, supónganse que cae acá igual que Alemania, entonces agrego un nodito que sea Chile, por ejemplo, siguiente puesto, supónganse que es 10, y lo agrego ahí. ¿Está? O sea que lo puedo hacer en orden 1 promedio. Si está bien diseñado el hash, una buena función de distribución y la cantidad esperada de elementos, ¿está bien? No supera o es menor que la cantidad de, no supera, digamos, son parecidos la cantidad de elementos, en este caso equipos, con el tamaño de la tabla, eso va a ser orden 1 promedio. ¿Okay? Esas dos condiciones, recuérdenlas, son importantes en un hashing, ¿no? Que la función de distribución sea pareja, o que tenga distribución uniforme, se suele decir en probabilidad estadística, y la otra es que la cantidad de elementos que yo inserte, en este caso equipos en el ranking, ¿ah? No supere en gran medida el tamaño de la tabla, que yo estimo cuando generalmente creo la estructura. ¿Está bien? Porque si no, la función puede distribuir bien, pero igual las listas ser parejas, pero muy largas. Entonces, para que en promedio tenga un nodo en cada lista, necesito que la función distribuya bien y que la cantidad de elementos sea proporcional a la cantidad esperada, que es el tamaño de la tabla. Entonces ahí en promedio tengo uno solo en cada nodo.
La operación reta, ¿qué haría? Reta, por ejemplo, digo, reta Uruguay. ¿Cómo se las ingenias esta representación para saber a qué equipo va a retar Uruguay? Que en realidad, si lo miro en el dibujito, debería ser a Francia. ¿Cómo lo encuentro? Y usaría otra vez la función hash para ver en dónde se encuentra Uruguay, en qué posición. Bien. Y después está, vas a, vas a recontra ineficiente porque vas a tener que buscar por todo el hash, lista por lista, dónde está el número 1. Exacto. Porque vos sabés cuando encontraste Uruguay que está en el 2. Entonces, el puesto que tenés que retar es el 1. Pero la función de hash no te sirve para acceder rápido por el 1. Te sirve para acceder rápido por el nombre del equipo. Entonces tenés que buscar en todo el hashing quién tiene el 1 hasta encontrar Francia. O sea que reta no es rápida. Termina siendo lenta porque un acceso lo hace por el nombre, que es Uruguay, pero el segundo acceso lo tiene que hacer por el puesto, y ahí se me cae la eficiencia. Y la operación cambia, fíjense que tampoco es eficiente, porque digo cambia 2, ¿está bien? O sea, si digo cambia 2, ¿qué debería cambiar? Quiere decir que Uruguay le ganó a Francia y cambia el puesto con Francia, se tiene que hacer el swap. ¿Qué sería hacer un swap de Francia-Uruguay acá? ¿Qué cambiarían? En el dibujo, ¿qué cambia? El 1 por el 2. El 1 por el 2. ¿Puedo cambiar el nombre Francia, ponerlo abajo y el nombre Uruguay, ponerlo arriba? No, porque tienen distintos hash. Exacto, porque si no después la función de hash cuando lo vaya a encontrar, no lo va a encontrar porque la función de hash es sobre el nombre. Entonces el nombre tiene que permanecer en su lugar. Lo que cambia es el puesto. El 1 acá y el 2 acá. Pasarían a invertirse, ¿no? Pero encontrarlo en base al 2, de nuevo tengo que buscar en todo el hash, para encontrar el 2 y el 1. Es decir, que si bien parecía que hashing era mejor, digamos, porque el acceso por string es más rápido, en dos de las operaciones termino haciendo acceso por posición, que es más rápido la regla. Entonces, ¿qué sería una multiestructura en esto? Y bueno, ¿qué pasa si combinamos los dos accesos? Es decir, sigo teniendo la tabla de hash, esta que tenía recién, pero incorporo también el arreglo que tenía de escala de posiciones, ¿no? Donde en cada numerito pienso que tengo el equipo en esa posición. Pero en vez de guardar el nombre del equipo, para no duplicar, porque podría ser que guarde el equipo, el historial, etcétera, del equipo, lo que guardo en este caso es un puntero al nodo que tiene el equipo. En este caso, si este es el 1, guardo el puntero al nodo que tiene Francia con 1. Lo mismo para Uruguay con 2, Alemania con 3, es decir, que estos nodos son compartidos con las dos estructuras, con los dos accesos, la tabla de hash y el arreglo. Vamos a ver que eso tiene impacto en eficiencia, en tiempo de ejecución, pero también en espacio de almacenamiento, porque piensen que yo para Francia no solo guardo el nombre, sino todo el historial de equipo, de copas que ganó o de partidos que tuvo en los últimos N años. Entonces puede ser mucha la información. Si yo la guardo en un solo nodo y después guardo los links, no estoy duplicando la información. ¿Tá? Eso es una clave también de la multiestructura, ¿está bien? Para no hacer más eficiente el tiempo perjudicando el espacio. ¿Ok? En esta representación, ¿qué haría la operación agrega? ¿No? Agregar un nuevo nombre de equipo. Por ejemplo, dijimos Chile 10. ¿Qué tendría que hacer? Y hace lo mismo de hoy, pero necesita guardar el puntero en el arreglo nuevo. Exacto. Va a decir Chile, por ejemplo, supónganse que le toca esta posición. En el puesto 10 lo agrega acá, como sabe el puesto 10 por el siguiente puesto. Y después tiene que ir a ese puesto, suponer el 10, y poner un link a ese nodo. ¿Ah? Orden 1 promedio, no hay problema. ¿Qué pasa con la operación reta, que hasta ahora había sido lenta en las dos representaciones? ¿Está bien? Cuando yo le doy el nombre de un equipo, por ejemplo Uruguay, y me tiene que dar el nombre del equipo que está en el puesto anterior. ¿Cómo lo encuentra ahora? Le doy reta Uruguay.
accedes al hash, recuperás el ranking, o sea, la posición en el arreglo normal, Bien. el arreglo de punteros. De ahí le restas 1 y ya puedes Sí. acceder directamente a Francia, ¿no? Exacto. ¿Tá? O sea que en orden 1 promedio, que fue encontrar Uruguay, pues después acceder a punteros, logró encontrar el nombre Francia, que hasta ahora no había conseguido en ninguna de las dos implementaciones anteriores que esa operación fuera semejante a orden 1 promedio. Y la operación cambia. ¿Qué debería hacer ahora si digo cambia 2? O sea, Uruguay le ganó a Francia. ¿Qué cambios debería reflejar en el dibujo? Los punteros. Los punteros. Tendrías que cambiar los punteros el 1 tendría que apuntar a Uruguay y el 2 tendría que apuntar a Francia. Bien, y algo más tenía que cambiar, ¿no? Sí, en el hash tenés que cambiarle el numerito. El numerito, ¿está bien? Acá poner un 1 y acá un 2. ¿Tá? Pero como tengo el numerito, accedo directamente a los nodos, puedo cambiar acá el 1 y el 2, es un swap, y después un swap de estos punteros. Como son asignaciones, ni siquiera es orden 1 promedio, es orden 1 peor caso, porque accedí directamente por la posición de un array. O sea, ¿qué lograría? Que las tres operaciones sean orden 1, en algún caso en el peor caso, y en el otro en el caso promedio. Combinando los dos accesos, porque fíjense, cuando necesito ser rápido, accedo por posición, accedo por el arreglo, y cuando necesito ser rápido en el acceso por el nombre del equipo, accedo por el hash. Y como los nodos están vinculados a través de punteros, puedo navegar de una representación a la otra rápido, sin aumentar el consumo de la memoria. Esa es la idea de una multiestructura. ¿Cómo bajar a tierra? Vamos a ver un pequeño ejemplito de cómo bajar a tierra la representación, para que ustedes la vean si esto fue un tab. Bueno, obviamente se complica un poquito más los campos, porque el dibujito ya tiene más elementos, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si pienso que esta es la representación del TAD FIFA, le llamamos multi-FIFA, a la representación, y tendría que tener un arreglo escala, ¿está bien? Que en realidad es un arreglo de punteros a nodos, por eso tiene dos asteriscos acá. Uno para decir que es un arreglo y el otro que dentro del arreglo guarda en cada elemento punteros a nodo. Ahora vamos a ver qué es lo que es el nodo. Llevo un siguiente puesto porque es un arreglo con tope. Me puedo llevar la cota de países, que es este N que tengo acá, que seguramente la defina acá cuando cree el TAD, ¿no? Y me llevo la tabla de hash, que es otro arreglo de punteros a nodo, por eso también tiene dos asteriscos. Uno para decir que es un arreglo y el otro para decir que los elementos son punteros a nodos. ¿Ah? Y los nodos, lo que guardan en este caso, son dos datos, que son el país y el puesto, además del siguiente en la colisión, ¿no? En la colisión por la función de hash. ¿Se entiende? Entonces la FIFA, o el TAD FIFA, podríamos llamarlo así, sería un puntero a esta multiestructura, multi-FIFA lo llamé. Esa sería una forma de llevar este dibujito a una representación concreta, ¿bien? En el lenguaje. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si asumimos acá que tenemos una función de hash, llamamos la hash, que recibe un nombre y me da un entero, con distribución uniforme de 0 en adelante, uno diría, bueno, ¿cómo implemento estas operaciones? ¿No? Las tres que vimos, que era agregar, reta, cambia, y le agregué una cuarta, que es el crear la FIFA, o sea, cuando creo la estructura y la inicializo. ¿Tá? Ahora es un ejercicio bien de código, ya el diseño está hecho, intuitivamente vimos cómo sería la eficiencia, sería bueno, ver cómo sería el código. Entonces vamos a ver un par de códigos como para que lo bajemos a tierra. Por ejemplo, la operación reta, ¿está bien? Yo recuerdan que le daba la estructura, que es una FIFA F, le doy el nombre de un equipo y me va a dar el nombre del equipo al cual reta, en este caso supónganse que el parámetro es Uruguay, entonces me va a tener que retornar el nombre Francia. ¿Cómo lo hacía? Como dijeron ustedes, ¿no? Primero aplico la función de hash, módulo el tamaño de la estructura, que es cota países, para que me caiga siempre una posición válida de la tabla de hash. Accedo en esa posición, supónganse que es esta, accedo a la tabla de hash, y me da algo de tipo lista, que es el puntero
que sale acá, el puntero el primero de la lista, y después empiezo a ver en esa lista de colisiones si está el país que estoy buscando, ¿no? Entonces digo, mientras la lista no sea vacía y el país no sea el que estoy buscando, acá comparo como si fueran números los países, pero si fueran string tendría que usar, bueno, las funciones de string, ¿no? String compare o alguna similar para chequear que el nombre corresponde. Avanzo, bueno, y cuando salgo del while, si la lista es distinta de null, quiere decir que Uruguay existe en esa lista, ¿tá? Y la lista puesta no es el 1, porque si no, no puede retar a nadie. Entonces digo, bueno, Uruguay, ¿a quién va a retar? Va a retar a esto. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, lo que tiene el arreglo de escala, en lo que habían dicho de ustedes, al puesto le tengo que restar 1, lista puesta menos 1 sería el 1, entonces viene a escala en la posición 1, y retorna de ese puntero el nombre país. ¿No? Y si no, bueno, retorna null, supónganse si el equipo no existe. Por ejemplo, Francia, reta Francia me va a dar null, ¿está bien? Porque no resta a nadie. O me va a dar null si no encuentra el equipo en la escala. ¿No? Acá tenemos entonces un ejemplo de bajada a tierra. Fíjense que la operación cambia, que es la otra que decíamos cuando intercambia el puesto, en este caso la posición con la posición menos 1, ni siquiera necesitaba acceder a la tabla de hash. ¿Ah? Porque accedía, por ejemplo, si le digo la posición es 2, entonces accede al arreglo de escala en la posición 2, accede al arreglo de escala en la posición 1, pues sería posición menos 1, lo llamo nodo perdedor y nodo vencedor, y después lo que hago es cambiar los numeritos acá, en los nodos, es decir, al puesto le asigno puesto en posición menos 1, y al otro puesto la posición, hago como el swap, y lo mismo con los nodos. Punteros a estos nodos se tiene que cambiar, entonces digo, el arreglo de escala en posición apunta ahora al nodo perdedor y el otro apunta al nodo vencedor. Son 6 asignaciones, ni siquiera hay un acceso a la función de hash, o sea que esta operación es orden 1, peor caso. ¿Se entendió? Sí. Ok. Bien, en el práctico van a estar viendo otros ejemplos. Lo que sí les marco es que este espíritu es general. ¿Cuál es el espíritu general? Ver por los requerimientos de eficiencia que tenga la letra de ese problema, si no lo logro con una estructura, como en este caso con un arreglo solo o con un hash solo, cómo combino los accesos por más de una estructura para lograr la eficiencia que me piden. ¿Está bien? Y en este caso, compartiendo muchas veces los nodos o la información de los nodos para no duplicar la información. ¿Está? En este tipo de representaciones, es importante tener en cuenta lo que llamábamos a veces, recuerdan, las operaciones lógicas y físicas, ¿no? Sobre todo yo le llamaba mucho el borrado lógico y el borrado físico. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya, por ejemplo, un nodo como Francia, como Alemania, ¿está bien? Está apuntado desde dos lados, desde el hash y desde el arreglo, cuando lo quiero borrar, ¿está? Por ejemplo, si lo voy a borrar primero desde el hash, ¿está bien? Digamos, seguramente tenga que desengancharlo de la lista y después, por ejemplo, hacer el delete desde el último. ¿Está bien? O sea, tengo que tener cuidado de no hacer el delete y después tratar de acceder a un puntero que ya no existe, porque ese nodo estaba compartido por dos estructuras. Entonces, cuando yo inserto, lo primero que hago es crear el nodo y después en las siguientes estructuras lo enlazo al nodo creado, y cuando elimino es al revés. ¿Está bien? Yo como que lo voy desenganchando si tengo dos o más estructuras, y la última es la que hace el borrado físico, hace el delete del nodo, ¿no? Esos pequeños cuidados hay que tenerlos, ¿está bien? Para no cometer errores en el acceso a la información. ¿Okay? Bien. En la semana que viene que voy a hacer un repaso, capaz que tomo otro problema, pero después que hayan trabajado en el práctico en un par de problemitas más. Voy a dedicar entonces esta segunda parte del resumen al otro tema involucrado, que es cómo introducirnos un poquito al diseño de tipos abstractos de datos. Entonces recuerden, esta imagen es como la clave en el desarrollo de la segunda parte del curso, ¿no? Donde decíamos, bueno, queremos desarrollar aplicaciones o sistemas de porte mediano. En general se hacen a partir de módulos, ¿está bien? Los sistemas grandes se hacen a partir de subsistemas,
la idea de esos subsistemas que tienen su especificación o contrato, qué es lo que hacen, y en nuestro curso eso han sido tipos abstractos de datos especificados con una firma o tipo de operación, y pre y post condiciones, esa es la parte declarativa de qué hace un módulo, y después eso independientemente uno sabe que lo puede implementar de distintas formas. ¿Está bien? Entonces este ha sido un poco el juego, y de hecho va a ser parte de la evaluación de la segunda parte del curso, o sea el segundo parcial, donde uno a veces hace una aplicación usando uno o más tipos de datos que ya están dados, y otras veces lo que hace es, me dan una especificación y yo tengo que hacer la implementación de ese contrato o ese módulo, que es en general más lo que han hecho ustedes en el práctico, en la tarea, sobre todo en la tarea 2, ¿okay? Que es implementar módulos. ¿Okay? Bien, entonces lo que vamos a poner ahora un poquito más el foco, ya que hemos trabajado más a este nivel de implementación y a veces a nivel de uso, que son las aplicaciones, vamos a trabajar o ver qué criterios tienen que tener más concretamente la especificación de TAD. También como un resumen o conclusión de lo que se vio hasta ahora en el curso, ¿no? Porque uno ve esas similitudes cuando ve un TAD pila, un TAD cola, un TAD diccionario, un TAD conjunto, va viendo que hay un patrón común en el diseño de esos contratos. ¿No? Entonces, primera consideración es que en la especificación, ¿está bien? El tipo, ¿está bien? O sea, la implementación de ese módulo es lo que se llama opaco. O sea que nosotros lo hemos siempre definido como un puntero o una representación, que cuando yo la especifico no se define. Justamente para que la aplicación pueda desarrollarse a partir de un contrato independientemente de qué forma se van a implementar, lo cual me permite un sistema evolucionar, cambiar una implementación por otra, mejorar la eficiencia. Si se respeta el contrato, es decir, la funcionalidad del módulo, la aplicación va a seguir funcionando. Esa es un poco la idea, ¿no? Incluso un sistema puede evolucionar de un prototipo a otro, manteniendo la funcionalidad, pero mejorando la eficiencia. ¿Qué operaciones incluir en un tipo abstracto de datos? Bueno, hay algunas que son básicas y van a ver que esto se repite cuando uno estudie en programación 4, que es el puente que yo le digo más natural, por más que P3 tiene algo que ver, pero sobre todo P4, con el diseño de las aplicaciones, ¿no? Cuando uno también va a trabajar con el paradigma de objeto y va a diseñar clases, que serían algo similar a un módulo, ¿está bien? Uno tiene esta noción como básicas, ¿no? Es decir, bueno, tengo que decir ese módulo o ese nuevo tipo de datos, cómo lo construyo, las operaciones constructoras, cómo selecciono, un poco las operaciones inversas, selecciono o saco información a partir de ahí, las selectoras destructoras, y los predicados como pensando así como funciones booleanas, que me permiten, por ejemplo, distinguir los constructores, o en el caso de que las operaciones selectoras destructoras tengan precondición, tengo que tener justamente predicados para chequearlas, porque yo no conozco la implementación. Entonces la forma a alto nivel que yo le doy en aplicación de testear algo es usando predicados. Por ejemplo, si la pila, digo, la operación tope de la pila exige que la pila no sea vacía, ¿qué predicado voy a poner? Ya lo perdí. Una función que devuelva si es vacía. Exacto. Lo mismo cuando, por ejemplo, tenemos un tipo abstracto acotado, ¿está bien? Y la operación de inserción, por ejemplo, pasa a tener una precondición que no esté llena. ¿Está bien? Por ejemplo, la forma de implementar el stack de la máquina, ¿no? Entonces hay un momento de stack overflow. ¿Por qué? Porque hay una cota. Entonces ahí podría haber justamente una precondición de que no esté lleno para insertar, y ahí agregaría otro predicado dual al que dijeron recién, que es el estar lleno. ¿Está bien? Entonces, esas son como las operaciones básicas. ¿Por qué digo básica? Porque cualquier otra se puede implementar a partir de estas. Yo puedo agregar operaciones extra después al módulo, sabiendo cómo se construye, cómo se saca información y las consultas. Es decir, lo puedo manejar como una cajita, y esto en el paradigma de objetos se ve como los set y los get. También se suele, no sé si han visto algo de objeto, una generalización de esas operaciones, ¿no? De cómo guardo información en los atributos, que es la forma de construir, y cómo selecciono información que está almacenado dentro de un objeto de una clase. O sea, los mismos conceptos los van a ver también en otro paradigma. ¿Okay? Acá mencioné recién por arriba que cuando uno diseña también
algo que tiene, o viene en dos sabores, suelo decir yo, todo TAD puede ser acotado o no acotado, y eso no tiene nada que ver con la implementación, tiene que ver con la especificación, con el contrato. Es decir, si yo quiero que ese tipo abstracto de datos tenga un límite, ¿está bien? Y porque el tipo de aplicaciones que va a tener, me interesa que ese límite sea conocido y se respete. Por ejemplo, si un stack acotado es el tamaño máximo y no permitir que el sistema use el stack hasta que se le acabe toda la memoria, sino que dé un mensaje de error cuando el stack, el tamaño reservado para el stack llega al máximo, ¿no? O puedo tener otras versiones de TAD no acotados, donde yo desde el diseño de la aplicación no lo acoto, lo cual no quiere decir que va a consumir memoria infinita, pero mientras tenga memoria el sistema, le va a permitir crecer. ¿Tá? Por ejemplo, si yo tengo una base de datos, y tengo un tipo abstracto de base de datos, yo diría, bueno, mientras tenga memoria, que la base de datos crezca y no le impongo un límite desde los constructores, en particular desde la creación. Eso depende del uso que le quiera dar. Es por eso que vimos listas acotadas y no acotadas, pilas acotadas y no acotadas, o sea que todos los TAD tienen esas variantes. ¿Dónde influye a nivel de contrato? Bueno, básicamente el insertar gana una precondición, que ahora dice, puedo insertar si no está lleno. Y como pongo esa precondición, se agrega naturalmente un predicado más, que es el estar lleno o poder determinar si está lleno. Esas son básicamente las dos grandes variantes que uno ve entre un contrato de un TAD acotado y no acotado. Cuando la inserción no tiene precondición, y cuando no tengo un predicado para chequearse que está lleno, se sabe que ese TAD es no acotado. Por el contrario, de la otra forma, es acotado. Otros criterios. ¿Cuántas operaciones poner cuando yo especifico, ¿no? Hasta ahora, en general, siempre ponemos las mínimas. ¿Quiénes son las mínimas? Esas que dije, constructoras, selectoras, predicados. Pero puede ser que para un módulo sea interesante poner algunas operaciones adicionales, ¿tá? Que quizás no son imprescindibles, pero facilita la interacción con la aplicación, o hace después más eficiente, ¿está bien?, eventualmente las implementaciones que puedo tener. Entonces ahí yo puedo elegir, ¿no? Tener TAD minimalistas o TAD que tienen esas operaciones básicas, pero que agregan algunas extras. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esas extras? Bueno, que cuando yo voy a implementar, esas extras van a poder acceder a la representación que yo tenga. Entonces, va a poder ser a veces un poco más eficiente que la otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Cuando yo hago un TAD minimalista, y después quiero hacer, por ejemplo, un TAD extendido del anterior. Entonces me defino un nuevo TAD, ¿tá? Que defino como representación el TAD anterior, pero solo voy a poder definir las operaciones nuevas a través de las operaciones básicas del primer TAD. No digo que no lo pueda hacer, porque si tengo todas las básicas lo voy a poder hacer, pero a veces hacerlo de esa forma hace que la implementación no sea tan eficiente como acceder directamente a la estructura. Pros y contras, ¿no? Entonces gano en flexibilidad del diseño de alguna manera, o gano un poquito a veces en implementación dependiente. ¿Okay? ¿Qué otras cuestiones aparecen a nivel de contrato? Bueno, ustedes habrán visto que a veces uno, cuando pone la firma de las operaciones, ya sean constructoras, selectoras o predicados, puede usar en general funciones o procedimientos. ¿Ah? Cuando digo procedimientos, yo creo que a estas alturas del curso está claro, es cuando el retorno es un void, ¿no? Y funcional o funciones cuando hay un retorno distinto de void. Por ejemplo, no sé, una operación que retorna si la lista está vacía. Retorna un booleano. ¿Está bien? Entonces, acá de nuevo, es un criterio de diseño. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, la operación de insertar en una pila, ¿cómo la puedo hacer? Y bueno, que reciba una pila como parámetro, el elemento que quiero insertar, y ahí la opción es, la pila resultado, ¿cuál es? Y puedo poner un procedimiento y poner que la pila resultado es la pila parámetro modificada. Entonces pongo un ampersand en la firma de la pila. Entonces yo estoy diciendo que esa operación va a modificar la pila parámetro agregando un elemento en el tope. ¿Ah? Y ahí queda claro que la pila parámetro se va a modificar. Y en particular va a compartir su memoria, porque la estoy asignando sobre la misma variable. Distinto es cuando yo la pienso esa misma operación de manera funcional. O sea, digo, mirá, la operación push toma una pila, toma un elemento y retorna una pila, una función. ¿Ah? Ahí
puede quedar una duda. ¿Cuál es la duda en cuanto a la memoria? Si comparte memoria o no. Exacto. Y ahí tengo que tener un criterio, porque yo tengo que ser claro para el que va a usar después el tipo abstracto de datos, porque dice, si puede o no puede compartir memoria, es importante para la aplicación que lo va a usar, para saber, por ejemplo, si puede destruir o no algo, si son independientes o no, pero también es importante para el que va a implementar el módulo. Porque si no va a compartir memoria, ¿está bien? Se va a tener que de alguna manera clonar o copiar la estructura parámetro para agregarle uno nuevo, y seguramente sea un poco más lento, más ineficiente que si comparte la memoria y agrega un elemento. Entonces, esas cuestiones tienen que ver con el diseño, pero impactan también en el uso que va a tener una aplicación para saber qué puede o no asumir de la memoria de la pila parámetro, de la pila resultado, y el que lo va a implementar. Entonces, ¿cómo se hace eso en general? Y bueno, o se dice a nivel de la especificación si pueden o no compartir memoria, o se toma como criterio general. Si uno va a trabajar, por ejemplo, eso no se da cuando es un procedimiento, porque es explícito cuando pongo el ampersand que la pila parámetro y la pila de resultado van a compartir la memoria. Pero cuando es una función, está la duda. Entonces tengo un criterio general diciendo, bueno, para todas las operaciones de mi módulo, asumo que, ¿no?, se comparte memoria entre la estructura o el TAD parámetro y el TAD de resultado. ¿No? O lo tomo como criterio general, o en cada operación digo cuál es el criterio. Entonces ahí le doy una directiva al implementador del módulo y le doy información útil al que va a usar la aplicación para que no se equivoque en el uso posterior que le da. Bien. Después, otra cosa que quería comentar es la política asociada a las precondiciones. Ustedes habrán visto que cuando uno tiene un tipo abstracto de datos, no todas las operaciones son totales, ¿está bien? Algunas son parciales. Por ejemplo, si sigo con el ejemplo de la pila, la operación que retorna el elemento que está en el tope de la pila. Va a ser una función que retorna en un elemento, pero bueno, no puede retornar algo si la pila es vacía. Entonces ahí uno pone precondición que la pila no sea vacía para que esa operación tenga sentido. Si no, tengo que inventar un elemento cuando la pila es vacía. ¿No? Entonces, primera cosa, uno pone precondiciones cuando es estrictamente necesario. No pone precondiciones porque sí o por deporte. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las precondiciones, digamos, pensando en las aplicaciones que van a usar después los módulos, son lugares de posibles errores. Yo a veces digo que un contrato, una especificación de un módulo es como un manual de usuario del módulo. ¿Está bien? Y les pongo un ejemplo para ser claro, para ver si todos respetamos los manuales, ¿no? Ustedes, supongo que todos tienen celular, incluso deben haber cambiado de celular en algún momento. Les pregunto, ¿ustedes para aprender a usar el celular, leyeron el manual? No. No. Claro. Siguieron la intuición, ¿no? Y fueron descubriendo el uso, pensando que tal cosa hacía lo que quería. Bueno, a veces en los sistemas grandes pasa lo mismo, ¿no? Entonces, o porque no están bien documentadas las pre y post, ¿está bien? O porque quizás están, pero yo miro el nombre de la operación diciendo, operación inserta, y digo, creo que intuitivamente lo hace, y la llamo, pero no vi que tenía casos de borde, que hay casos en los cuales no puedo invocarla. Entonces, por eso digo, uno pone precondiciones, que es un caso de posible error ante una mala invocación, solo si es estrictamente necesaria. ¿Está bien? Eso sería lo ideal. ¿Tá? Por ejemplo, si tengo la operación pop que borra un elemento de una pila, yo podría tomar la decisión de no ponerle precondición, diciendo que si la pila es vacía no tiene efecto, porque total no retorna nada. Eso podría ser un criterio. O le pongo precondición diciendo que para borrar el elemento del tope de la pila tiene que tener al menos un elemento como la operación tope. ¿Okay? Después, ¿cómo implemento? Eso ya pasa más a nivel de, no tanto de diseño, sino de implementación, ¿no? Pero que está involucrado con las precondiciones, ¿no? Que es lo que se llama la programación. A ver, ¿qué hacemos los docentes cuando nosotros le pusimos operaciones, los .h, que tenían precondiciones? Cuando nosotros hacemos nuestras aplicaciones, que son los casos de uso, no violamos las precondiciones que le pusimos al contrato. ¿Eh? Pero ¿qué pasaría en un sistema real? En un sistema real que la aplicación puede, no sé, involucrar a decenas de módulos, ¿está bien? Puede pasar que, como le digo, por no leer bien los contratos, se violen las precondiciones, algunas.
Entonces, es bueno, la programación defensiva es contemplar ese posible error. Entonces, cuando yo implemento, por ejemplo, usar el assert, ¿está bien? O poner, bueno, un if, o manejar el sistema de excepciones del lenguaje para detectar el error y que sea más rápido para la aplicación, decir, saltó un error porque violé esta precondición. ¿Bien? Entonces, ahí estoy vinculando ya la etapa de especificar, pero también un poquito el impacto que tiene en el uso y en la implementación. ¿Ok? De alguna manera, en esto le hemos dicho en el curso, no se preocupen, ¿está bien? De hecho, no usen el azar, ¿está bien? Pero en un sistema real es muy normal que uno trabaje con programación defensiva porque no puede creer absolutamente que todos los contratos o todos los módulos se van a respetar. Entonces, mientras yo detecte los errores, es mejor, ¿está bien? Para evitar, por ejemplo, que un sistema transicione hacia algo incorrecto. Supónganse que un sistema de transacción bancaria y hay una precondición, y yo no interrumpo la ejecución del programa, dejo que la transacción se siga haciendo, la plata se va para otra cuenta, cuando detecto el problema ya no lo puedo recuperar. Entonces las precondiciones a veces tratan de simular el efecto ese de error grave en el cual un sistema no puede seguir. Entonces por eso uno debería ser cuidadoso en el uso y en la especificación de precondiciones. Bueno, ¿por qué existen distintas implementaciones de un TAD en este dibujito? Espero que haya quedado claro a lo largo del curso, ¿no? Pero no tiene que ver por qué hace el TAD, ni tiene que ver con que la aplicación va a dar un resultado u otro, sino que tiene que ver con que la posibilidad de que existan distintas implementaciones para un mismo contrato. ¿En qué se van a diferenciar? ¿En qué es lo único que se pueden diferenciar? Órdenes. En órdenes, muy bien. Eficiencia, en tiempo de ejecución puede ser, en espacio de almacenamiento, puede haber implementaciones que optimizan más la memoria que otras. ¿Está bien? Quizás si alguno de estos módulos tiene que ver con el diseño de una interfaz para el sistema, o sea que es la especificación de una interfaz, ¿está bien? Puede ser el aspecto estético, porque la funcionalidad ahí es estética, pero no en qué retorna o el resultado lógico o funcional, porque eso me lo determina el contrato, las pre y post. En eso no puede haber diferencias desde el punto de vista de la aplicación, pero sí en eficiencia y quizás en la parte más de visualización, digamos, de las cosas o las interfaces. ¿Okay? Bien. Vamos a ver un ejemplo entonces de diseño de TAD, saliéndonos un poquito para ver en un ejemplo concreto cómo contemplar alguna de estas cosas. Entonces supónganse que quiero un TAD, llamémoslo T, para no darle un nombre conocido, de elementos de un tipo genérico, no importa cuál es el tipo de los elementos, que permita hacer a lo sumo, o almacenar a lo sumo K elementos, pero donde se respeta la política LIFO, ¿no? O sea, la política de un stack, ¿no? El último que ingresó es el primero que tiene que salir, ¿no? Entonces, a ver, uno dice, esto es una pila acotada, no, es una variante. Porque lo que digo es que permite almacenar a lo sumo los últimos K, ¿no? ¿Sí? Pero que me permita seguir agregando. Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo simple. Ustedes habrán abierto un archivo, un editor de texto, ¿está bien? Cualquiera, donde vieron que a veces le aparecen los últimos archivos modificados, como una listita. Los más recientemente modificados. ¿Sí o no? Sí, el historial. Bien. Eso obviamente tiene una función práctica de que la herramienta asume que uno va a seguir trabajando o editando los archivos que venía haciendo. ¿Tá? Y le muestra los últimos K. Por una cuestión de eficiencia y de visualización, no le muestra el histórico de hace años de ese editor de texto, sino que le muestra los últimos 5, los últimos 10, lo que sea. Un K, hay un K. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si el K es 5 y yo accedo a un nuevo archivo que es el sexto? ¿Qué hace el sistema? Borra uno de ellos. El primero que entró se borra. Exacto. O sea, borra como el más viejo y deja los 5 más recientes. Entonces, no es acotado porque de alguna manera permite seguir agregando. Pero no es una pila común y corriente, ¿no? Porque ahí, cuando digo borra el más viejo, ¿cómo que se está comportando?
Como una, Agrego el más reciente, se comporta como una pila, pero cuando tiene que sacar algo, como una cola. como una cola. Entonces es como una pila cola. Quise hacer una cosa, un híbrido. ¿Tá? Entonces vamos a ver cómo se especifica ese híbrido. Ejemplo, yo les di acá en el segundo punto que está acá abajo, eso, el registro de archivo recientemente accedido o modificado en editor. Otro ejemplo podría ser lo que uno llamaría un delete and delete de archivos en un sistema operativo, ¿no? De acuerdo que también hay un límite porque no puedo recuperar todo lo creado desde la existencia del sistema operativo. Hay un límite de cosas que almaceno y puedo recuperar. O el control Z, por ejemplo, ¿no? Para deshacer cambios hechos en un archivo. ¿Verdad? Que cuando pongo control Z deshace el último cambio y ahí se comporta como una pila, ¿está bien? Pero como hay un límite también de cambios que puedo ir atrás, hay una noción de cola involucrada. Entonces fíjense, este dibujito trata de representar eso y vamos a ver en qué se diferencia cuando yo especifico este tag T del tag más similar a este, que es la pila, ¿no? Porque la pila es justamente el funcionamiento normal o más parecido a esto. ¿Tá? Entonces, primero miremos el dibujito. Yo normalmente lo que voy a hacer es cuando agrego algo, lo pongo por ejemplo acá, acabo la inserción, y cuando quiero obtener el más recientemente modificado o accedido, lo obtengo ahí. Y acá lo veo como una pila. ¿Tá? Entonces yo digo, modifiqué hago un delete, y el undelete me da el último que puse. Pero existe la noción de que ciertos ingresos a este tag T puede hacer que este K se supere, entonces como dijeron recién, se borra o se pierde el más viejo. Y ahí se comporta, si miro esta flechita con esta flechita, se comporta como una cola. Entonces es como una pila cola. ¿Tá? Entonces podría decir, bueno, que yo cuando creo el tab, tiene sentido que yo le pase un K, que no es una cota estricta como hasta ahora, que no me permite insertar después de K, sino que acá está diciendo que devuelve la pila vacía que podrá contener hasta K elementos. ¿Tá? Entonces, fíjense el apilar. ¿Qué es lo que dice el apilar? Y lo pinté en rojo, ¿no? Porque el apilar, digo, inserta y, supónganse que es un entero, es una pila de enteros, inserta y en la pila P. Ahí hasta acá estoy escribiendo, fíjense, el apilar en el módulo procedimiento, no como función, sino como un procedimiento porque tiene el ampersand. Y tiene void acá. Si estaba llena la pila, antes de la inserción, o sea, tenía acá elementos, elimina el valor ingresado primero, o sea, el más antiguo. Ahí estoy diciendo, agrega, pero si tenía ya acá, se va este. ¿Está bien? Sí. Ok. Otra forma, y les hago la pregunta a ustedes, después de decir lo que voy a decir ahora, les voy a hacer una pregunta. Yo puedo decir que apila como una pila normal, punto. Y agrego una operación extra que lo llamámosla eliminar el más viejo, que hace esto. ¿Les parece que es lo mismo, o sea, dejar el apilar como era una pila común y agregar esa operación eliminar el más viejo? Debería estar atadas. Muy bien, deberían estar atadas. Porque si yo la pongo como dos operaciones independientes, podría ser que yo apile y sobrepase la capacidad y no sepa qué hacer, o que yo elimine el más viejo cuando todavía no estaba llena. ¿Se entiende? Sí. Entonces, como están atados los comportamientos, no los puedo poner como dos operaciones independientes. O si las pusiera como dos operaciones independientes, debería atarlas con las pre y post. Debería como engancharlas. Diciendo, solo puedo borrar el más viejo si sobrepasé. Pero entonces quiere decir que ya me pasé. Entonces quedaría como raro. Entonces fíjense, lo que está diciendo este apilar, que es diferente al apilar de la pila, está atando las cosas. Está diciendo, agrega, pero si se llena, también elimina. O sea, lo deja dentro de la noción de insertar. O sea, cuando yo agrego, ahí puede haber un efecto de borrado. Pero solo en un caso, que es cuando ya estaba lleno. Si Es miro que, el resto de sí, es que no existiría un desapilar si funciona así. habría un desapilar, porque Pero esto es para no. agregar. El desapilar, de hecho, está acá, fíjate, pero el Ajá. desapilar va a actuar como una pila normal, porque yo digo, ¿quién Ah, es el último que ingresó? El que acabo de poner. ¿Quién es el tope? El que acabo de poner.
con las mismas precondiciones que tiene una pila. El es vacía es lo mismo, el ya está llena es lo mismo, el destruir es lo mismo. Es decir, que si miro esta operación es igual que una pila. Si miro el crear, se parece a una pila. ¿Dónde está la gran diferencia? En el apilar. Solamente. ¿Está bien? Porque el resto yo digo, dame el más reciente que le toca, ¿no? El archivo más recientemente modificado. Y bueno, me lo da la operación tope. Borrar el más recientemente modificado, el desapilar. El único que tiene un comportamiento extraño es el apilar. Ojo, que si vas a agregar algo y ya estaba lleno, se va al más viejo. O sea, ese se deja de considerar. ¿Está? Entonces, es como una pila con esa pequeña variante. ¿Ok? Donde esta pregunta es la que les hice un ratito, ¿no? Si yo agregara acá una operación que elimina el más viejo, tendría un problema, porque podría ser que alguien invoque esa operación cuando todavía no está lleno. Entonces tendría quizás el comportamiento esperado en algunos casos, pero en otros casos abriría una puerta a comportamientos que no estarían buenos. Por ejemplo, que en un historial se borren cosas cuando todavía no se había superado ese K de yo había de alguna manera comprometido a la aplicación que lo iba a tener. Los K más recientes los vas a tener, pero si te permito borrar sin llegar al K, estoy violando ese contrato. Entonces, cuando eso pasa, no conviene ponerlo libre en la especificación, sino más bien ver qué operación, como decía recién, es la que lo ata y la que define el comportamiento. En este caso es, fíjense, lo que estamos viendo a esta altura del curso, cuando miro los puntos H, no es cómo implemento esto, sino es cuáles las operaciones adecuadas y cuáles son las pre y post adecuadas para un contrato. Es como que yo me pongo en la cabeza diseñador del módulo, ¿está bien? Y no implementador. ¿Ok? Esa es un poco la introducción a esta segunda, a esta parte que está acá. ¿Ok? Sí. Bien, van a trabajar, entonces algunos ejercicios tienen que ver con esto, igual voy a hacer un repaso, vuelvo a decir, el lunes que viene, de los dos temas y de alguno que tenga que ver también para el parcial. Bueno, para terminar, como este es el último teórico, ¿tá? Y como estamos cerrando esta segunda parte del curso, quería como retomar algo que está en la introducción atada, pero ya ahora en el final. ¿Para qué son útiles estos módulos, estos tipos abstractos de datos? Bueno, justamente para sistemas que son modulares. Cuando tengo varios módulos, entonces son adecuados para sistemas no triviales. Si es trivial, uno no piensa en módulos. Al estilo P1, hacía más bien funciones, procedimientos puntuales, ¿no? Separar especificación de implementación, ¿está bien? En el dibujito, tiene grandes ventajas. Hace el sistema mucho más legible, o sea, para entender que hace un sistema grande que usa varios módulos, no tengo que ir a mirar las implementaciones, voy a mirar simplemente las especificaciones de los módulos. Entonces, hace el sistema mucho más entendible. Y quieren o no, también más fácil de mantener, porque yo sé que lo que hace cada módulo, qué funcionalidades tiene, no hace falta que vaya a mirar los while que tiene, sino las pre y post si están bien especificadas. Más fácil de verificar y probar que es correcto. Es decir, en el dibujito cuando yo puedo, si tengo como esto, decenas de módulos, yo puedo hacer casos de prueba o verificar la corrección de cada módulo respecto a su contrato. Es decir, hago un test de las operaciones de crear, de insertar, borrar, ¿está bien? Y lo hago para cada módulo. Y después hago test que son para la aplicación, para el sistema principal que usa todos los módulos. Se llaman test de unidad o test de sistema. Entonces es más fácil cuando yo diseño el sistema de esta forma, poder verificar y probar que es correcto, porque lo hago por etapas, ¿bien? La etapa de los módulos y después la etapa general, ¿no? Eso vendría a ser parecido a la tarea, ¿no? Exactamente. Esto de alguna manera lo están vivenciando en las tareas, que es la forma práctica de ir asentando estas cosas, ¿no? Bueno, esta metodología también permite más fácil reusar, porque si yo hago, no sé, un tal lista, un tal pila, ¿no? Y después lo puedo utilizar cambiando quizás el tipo de elementos o cambiando alguna cosa, lo puedo usar en otro sistema. Bueno, esto lo usan mucho las empresas también, que se dedican en particular a ciertos rubros, ya tienen muchos módulos prearmados de cosas similares. Entonces cuando hacen un nuevo sistema no arrancan de cero, ¿no? Sino que tienen esas interfaces que dicen, bueno, esto me servía para tal cosa, esto para tal otra. Entonces es más fácil armar nuevos sistemas a partir de lo que tenía. Lo hace más extensible, y eso es lo que comenté hace un rato. Yo puedo hacerme
módulos básicos con constructoras, selectoras, predicados, y después extender esos módulos agregándole operaciones adicionales, como un módulo extendido del anterior. Entonces puedo usar las operaciones primitivas para implementar las extendidas, las más avanzadas. Entonces lo hago jerárquicamente, ¿no? Como lo voy haciendo por etapas. Y bueno, naturalmente una de las más importantes de separar especificación de implementación es que permite trabajar con distinta eficiencia a nivel de implementación sin tocar el nivel de especificación. No solo de tiempo, de órdenes, sino también de espacio de almacenamiento. Y algo que es importante para las empresas también, ustedes capaz que lo saben en algún caso, es muchas veces tienen que mostrar un sistema o validar un sistema con el cliente, entonces puede ser que yo haga una primera versión del sistema para que vea que tiene las funcionalidades deseadas, ¿está bien? Y en una segunda etapa, diciendo, el cliente me puede decir, sí, este es el resultado que esperaba, este también, pero sabe que esto es muy lento, ¿está bien? Esto o consume mucha memoria, o el tiempo de ejecución, o las interfaces no son tan bonitas. Bueno, yo empiezo después a iterar el prototipo, manteniendo los contratos, si el comportamiento es el que quería el cliente, y lo que voy cambiando son las implementaciones de los módulos. Entonces ahí empiezo a mejorar los distintos aspectos que no hacen al resultado en sí, sino a la velocidad o a la forma en que se muestran los datos y la cantidad de datos que pueden operar. ¿Okay? ¿Sí? Estas son ventajas con las cuales de alguna manera introdujimos en la especificación de etapas, pero bueno, las quería resaltar ahora que ya estamos un poquito al final. Esto no es el final, digamos, de las cadenas de las programaciones van atadas. Ustedes en los siguientes cursos, ahora sobre todo en P3, van a priorizar más el análisis, algoritmos, los problemas más complejos, ¿está bien? Otros tipos de datos como grafos, ¿está bien? Entonces la complejidad va a aumentar y van a ver cómo esto de alguna manera les sirvió, pero van a estudiar técnicas de análisis y diseño de algoritmos sobre todo. Y P4, antes de llegar al taller de programación, lo que va a ver es, ahí sí, una continuación más natural de esta noción de módulos, pero en el paradigma de objetos. Se van a meter más, y van a encontrar una conexión muy directa entre lo que es la especificación y una clase abstracta, y las implementaciones o clases derivadas concretas, donde la representación va a estar en los atributos, los métodos vendrían a ser las operaciones constructoras, selectoras, predicados. Bueno, muchas de estas cosas las van a ver, por eso yo creo que no les va a costar después introducirse en P4, en el paradigma de objetos, pues ya van a tener la base de trabajo modular. ¿Está bien? Por ahora sin objetos, porque era muy pesado meter las dos cosas a la vez. ¿Está bien? Entonces va siendo escalonado en la carrera. ¿Está? Y bueno, mi última transparencia para el día de hoy. ¿Está bien? Bueno, gracias por, en general muchos de ustedes han venido a muchos resúmenes, así que gracias por el aguante. Muchas Lo gracias. mejor en esta última etapa, no me bajen los brazos aunque se venga el mundial ahora, que se juega, a ver si exoneramos el curso, y bueno, y lo mejor para la carrera. ¿Está? Bueno, Ojalá. muchas gracias. Muchas gracias.